Este niño camina en una cama inflable. Sin embargo, pronto nota algo moverse. El niño se mueve con cuidado mirando qué pasa. Sabe que hay algo. Y de pronto, aquel incidente lo llevará a ser poseído, razón por la que su familia contactará a los Warren. No obstante, aquello solo será el inicio. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, El Conjuro 3. Esta historia está basada en hechos reales. El 18 de julio de 1981, Ed y Lorraine Warren fueron llamados para documentar el exorcismo de David Glatzel, quien tenía 8 años. Durante el ritual, Ed no parecía convencido de lo que estaba haciendo. Él no recordaba un exorcismo que hubiera tomado tanto tiempo y esfuerzo. Junto a los padres del niño se encontraba Arnie, novio de Debbie, la hermana de David. El joven parecía mantener una excelente relación con la familia, sobre todo con el pequeño. Arnie le aseguró al niño que lo protegería sin importar qué. A la casa también llegó el padre Gordon, quien había ayudado a los Warren con otros casos en el pasado. Fue en ese momento cuando David comenzó a experimentar el poder del espíritu maligno con mayor intensidad. A mitad de la noche despertó y notó que algo lo perseguía. Intentando resguardarse, se ocultó en la bañera de su casa, pero allí el ser aprovechó para abrir la llave del agua, dejando correr un río de sangre sobre David. Cuando los adultos escucharon los gritos del niño, fueron en su búsqueda, aunque en la habitación no encontraron nada extraño. Sin embargo, de la nada, David apareció y clavó un pedazo de vidrio en la pierna de su padre. Ed supo que era el momento para iniciar el exorcismo con ayuda del padre. De inmediato, llevaron a David hasta el primer piso, pero todos los esfuerzos por expulsar al demonio fueron inútiles. El poder de la criatura era demasiado, al punto de que casi destruyó toda la casa. El padre Gordon terminó herido y fue Ed quien tuvo que continuar con el rito, aunque de nuevo el ente maligno demostró su poder, retorciendo el cuerpo de David de maneras imposibles. En un momento, David logró liberarse y cayó encima de Ed. El demonio estuvo a punto de acabarlo, haciendo que su corazón sufriera una falla, cuando Arnie lo interrumpió y se lo llevó a un lado. Con la idea de protegerlo ante todo, le pidió al ser siniestro que lo poseyera a él en vez de al niño. El único que logró ver aquello fue Ed, pero el infarto que sufrió le impidió comunicarlo a los demás. Ese fue el comienzo de los trágicos eventos que convirtieron a Arnie Johnson en una figura mediática e involucraron a los Warren en uno de los descubrimientos más siniestros de toda su carrera. Horas después del exorcismo, en el hospital, el doctor le avisó a Lorraine que Ed había sufrido un infarto y que tomaría tiempo para recuperarse. Mientras tanto, se encontraba inconsciente. Por otro lado, Arnie y Debbie se encontraban felices porque al parecer el exorcismo había tenido éxito. Ahora ellos podían continuar su vida sin ninguna complicación. Ambos vivían en un refugio de animales, pero Arnie quería algo más. Su deseo era irse de la ciudad e iniciar una nueva vida lejos de allí, aunque esa idea no parecía interesar a Debbie, quien entendía que toda su vida la tenía en ese lugar. Sin embargo, le prometió a su novio que lo pensaría. Mientras tanto, la familia de David se reunió para celebrar que todo volvía a la normalidad. No obstante, para Arnie nada volvería a ser normal. Una vez en casa de sus suegros, comenzó a experimentar eventos extraños. Las cosas se movían sin motivo alguno y de la nada, una mujer vestida de negro aparecía delante de él. Por otro lado, el padre Gordon visitó a Ed en el hospital. A su lado encontró a Lorraine, quien parecía agotada, aunque ella prefería quedarse allí con él. Desde que eran jóvenes y se conocieron en el cine, ellos nunca se habían separado. Por eso, ella sabía que ese era el lugar donde debía estar. Pasados los días, los incidentes extraños no dejaban de suceder alrededor de Arnie. Mientras realizaba su trabajo podando árboles, vio a la misma mujer de negro acechándolo. Eso hizo que soltara la sierra que utilizaba y por poco ocurriera una tragedia. Aquel incidente lo convenció de que algo extraño ocurría, así que decidió volver a casa. Pero allí, Bruno, el dueño del refugio de animales donde vivían, quería que lo acompañara a celebrar que por fin tenía un dispositivo estéreo que funcionaba, aunque
Aunque Arnie no quería, el hombre insistió en que se uniera a él en su celebración. Después de días de infestación, el demonio sabía que ese era el momento en que Arnie tenía las defensas más bajas y podía hacerse por entero con él. De esa manera, mientras Bruno y Debbie bailaban, el ser maligno le hizo tener a Arnie visiones sobre cómo el dueño del refugio de animales se sobrepasaba con su novia. Esto lo llenó de ira y le permitió ser un mejor recipiente para el demonio. En ese momento, de igual manera, Ed despertó de su inconsciencia y le avisó a su esposa que Arnie llevaba en su interior al ente que poseía a David. Sin embargo, ya era muy tarde. Lorraine fue incapaz de avisar a Debbie y aunque llamó a la policía, la tragedia ocurrió. Ante los ojos de Arnie, Bruno se transformó en un ser horrendo que atacaba a su novia y que luego se abalanzó sobre él. Sin otra opción, decidió acabarlo. Tiempo después, una de las patrullas de policía que Lorraine había llamado lo halló de camino al refugio de animales. El oficial detuvo a Arnie y notó que el joven se encontraba repleto de sangre. Aunque él no sabía muy bien cómo había llegado a ese lugar, estaba seguro de que le había hecho daño a alguien. De inmediato, Arnie fue arrestado por el homicidio de Bruno y trasladado a la cárcel del condado a la espera del juicio. Tras unos días, los Warren fueron a su encuentro. El joven les contó lo ocurrido y ellos intentaron demostrar que realmente estaba poseído, poniendo delante de él algunas imágenes sagradas, pero el joven no reaccionó. Aquello no quería decir que en algún punto no hubiera estado poseído, pero sería más difícil demostrarlo ante el tribunal. En busca de una defensa sólida, los Warren buscaron una abogada que defendiera a Arnie. Aunque el joven sabía que iría a prisión por lo que había hecho, debía demostrar que hubo circunstancias que lo obligaron a hacerlo. Sin embargo, la abogada no creyó la versión del joven. Para ella, los espíritus no existían, y mucho menos los demonios. Los Warren la desafiaron a ir a su casa para ver las pruebas de sus casos anteriores, pues estaban seguros de que creería. En efecto, una vez la mujer vio todo lo que Lorraine y Ed habían recopilado con los años, decidió defender a Arnie. De esa manera, el 19 de septiembre de 1981, en el Tribunal Supremo de Danbury, se presentó la primera defensa basada en una posesión demoníaca. Tras el primer día del juicio, la abogada les aseguró a los Warren que el fiscal pediría la pena capital para Arnie, por lo cual ellos debían buscar las pruebas suficientes para que el joven conservara su vida. Ed y Lorraine sabían que debían volver sobre sus huellas para conocer el origen del mal que acechaba a Arnie. Lo primero que hicieron fue revisar las grabaciones de audio del caso de David. Para él, todo había comenzado cuando llegaron a su nuevo hogar. En una de las habitaciones, el niño encontró una cama con colchón de agua. Al subirse sobre ella, notó que algo extraño se movía bajo sus pies. Al intentar descubrir qué era, del interior emergió una criatura que intentó llevarlo consigo. El episodio fue traumático para David, aunque nadie en su familia le creyó. Los Warren entendieron que debían buscar en ese lugar. Debbie los llevó a la habitación y les aseguró que en el lugar donde estaba la cama, el suelo de madera había terminado dañado. Al ver el daño, los Warren entendieron que aquello no se debía al agua. De inmediato se dirigieron al subsuelo de la casa. Con Ed recuperándose de su corazón, Lorraine fue la encargada de reptar bajo la vivienda. Allí halló el origen de la infestación de David. Envuelta en un pedazo de tela se encontraba lo que parecía una figura hecha a base de restos de animales. Al ver aquello, los Warren entendieron que alguien había invitado al espíritu maligno a la casa de los Glatzel. El siguiente paso de la investigación fue enviar la imagen del tótem a todas las comisarías de policía, por si alguna había encontrado algo parecido en alguno de sus casos. El padre Gordon aseguró que quizá conocía a alguien que podía ayudar en el caso. Un clérigo que había ayudado a descubrir a los hijos del Cordero, un culto satanista muy peligroso. En busca de respuestas, los Warren se dirigieron hasta la casa del padre Kastner. Aunque ya no fuera parte de la iglesia, él podía tener respuestas a sus preguntas. El hombre los recibió en una apartada casa entre los bosques y los invitó a entrar. Al ver la imagen del tótem que Lorraine le entregó, Kastner supo que estaban delante de algo profundamente maligno. Para explicarles mejor, los invitó al sótano de su casa. Antes de entrar, Lorraine se dio cuenta de que algo maligno se encontraba allí. En efecto,
Así fue, tras muchos años de trabajar investigando cultos satánicos, Kastner se había hecho con una gran colección de objetos oscuros que mantenía ocultos bajo llave. Entre todos los que investigó, los discípulos del Cordero eran los peores. Durante su juicio, la esposa del fiscal estaba embarazada. Tras entrar en labor de parto, el niño nació con el corazón fuera del cuerpo. Unas semanas después, la mujer decidió acabarlo en las vías del tren. Para Kastner, si se enfrentaban a un maestro satanista, lo más probable era que perdieran. Mientras los Warren intentaban descifrar el misterio, Arnie pasaba sus noches realizando labores de mantenimiento en la cárcel. Hasta allí, la maldición que lo acechaba dio con él. Las horrendas criaturas que lo vigilaban hicieron que la mente del joven terminara cayendo en la desesperación. Al día siguiente, Ed y Lorraine recibieron un mensaje por parte de su asistente Drew. Él les avisó que había encontrado un caso en una ciudad llamada Danvers, donde se utilizó un tótem muy parecido al usado en el caso de David. Los Warren se dirigieron hasta ese lugar. Allí, el sargento Clay les habló de la desaparición de Katie Lincoln y Jessica Strong. El cuerpo de Katie fue encontrado con 22 puñaladas, pero Jessica continuaba desaparecida. Cuando la policía revisó la casa de Jessica, halló un tótem casi idéntico al de la casa de los Glatzel. Sin embargo, el sargento Clay no quiso saber nada sobre fuerzas sobrenaturales ni fantasmas. Lorraine le propuso ayudarse mutuamente. Ellos le brindarían su apoyo en la búsqueda de Jessica y el sargento les daría acceso al archivo del caso. Ante ello, Clay le brindó un desafío a Lorraine. Ella tendría que adivinar entre 3 cuchillos el utilizado contra Katie. Aunque Ed pareció molesto por ese desafío, ella de inmediato señaló el arma homicida. Después de eso, el sargento no tuvo más remedio que llevar a los Warren a la escena del crimen. Por otro lado, Arnie no parecía poder aguantar mucho más su situación. Ni siquiera cuando Debbie y David lo visitaron en la cárcel parecía tranquilo. Sabía que algo malo iba detrás de él. El niño también lo sabía. Él compartió su miedo por sentir una presencia maligna todo el tiempo. Además, entendía lo mal que se sentía que te pidiera hacer cosas. En el bosque donde encontraron a Katie, Lorraine tuvo una visión. Las dos jóvenes jugaban en el bosque de noche y luego, tras ser poseída, Jessica introducía el cuchillo una y otra vez en el cuerpo de Katie. Lorraine ahora se encontraba en la noche de lo ocurrido. Ella era Jessica, quien huía por el bosque hasta un desfiladero de una presa. Ed intentó dar con ella, pero no consiguió llegar hasta que casi fue demasiado tarde. Por suerte, Lorraine logró salir del trance, aunque en ese momento el ente maligno la arrastró rumbo al vacío. Ed logró agarrarla antes de que cayera. Tras el mal momento, ella le avisó a la policía que el cuerpo de Jessica se hallaba en lo profundo de la presa. Tras toda una noche de búsqueda, los forenses dieron con un cuerpo en el fondo del agua. Pese a ello, tuvieron que identificarlo antes de asegurar que era Jessica. Sin embargo, el sargento Clay cumplió con su parte del trato y permitió que los Warren vieran el archivo del caso. De vuelta en su hotel, la pareja recibió la llamada desesperada de Debbie. Luego de su visita a la cárcel, se dio cuenta de que el ente maligno continuaba cerca de Arnie y constantemente le pedía que se quitara la vida. Ed le ordenó que llamara al capellán de la prisión y que aislaran a Arnie lo antes posible. Así podría estar bajo constante vigilancia. En la prisión, el capellán entregó un frasco con agua bendita a Arnie para que pudiera defenderse del mal. El terror que sentía el joven lo llevó a utilizar el agua para dibujar un círculo en el suelo, el cual serviría como escudo ante el demonio. Por su parte, Lorraine creyó que el maleficio podía romperse. Durante el exorcismo de David logró conectar con la persona responsable y creía que podía hacer lo mismo con el cuerpo de Jessica siempre y cuando el vínculo permaneciera abierto. De esa manera, se trasladaron de inmediato a la funeraria donde tenían el cuerpo. Aunque la encontraron cerrada, Ed logró forzar la cerradura e ingresar. Lorraine identificó el cuerpo de Jessica y al tocarla, se trasladó a un lugar diferente. El sitio en cuestión parecía ser unas catacumbas en lo más profundo de la tierra. Allí se movió a través de unas escaleras hasta llegar a un altar donde se realizaba un ritual. Ella logró identificar a una mujer que en ese momento intentaba acabar con Arnie. Usando el mismo frasco de agua bendita que el padre le había dado al joven, la mujer hizo que Arnie lo rompiera y con unos fragmentos se abriera
las venas. Sin embargo, Lorraine logró impedirlo antes de que lo peor ocurriera. Al darse cuenta de que una fuerza poderosa había interrumpido el ritual, la mujer de negro identificó a Lorraine y le avisó que a pesar de haber frenado lo ocurrido, en ese momento la conexión que tenían funcionaba en ambas vías. De esa forma, mientras Lorraine era incapaz de cortar la conexión, Ed se dio cuenta de que no se encontraba solo en la funeraria. Uno de los cuerpos, el de un enorme hombre que llevaba muerto varios días, despertó con el objetivo de llegar hasta Lorraine. Justo antes de que el enorme cuerpo se hiciera con ella, Ed logró separarla del cadáver de Jessica y de inmediato el poseído cayó al suelo, alejado de los hilos que lo obligaban a moverse. Al volver a casa, Drew les mostró el descubrimiento que había realizado en un libro antiguo. En él se hablaba de que el ritual necesitaba varias víctimas. Una de ellas debía fallecer por mano de otro, la siguiente por su propia mano. Además, se contaba que se podía romper la maldición destruyendo el altar que se realizó. Sin embargo, la siguiente parte se encontraba en arameo y Ed no podía leerla. Las pistas que tenían eran muy pocas, aunque Ed no quería rendirse tan fácil y buscaría una conexión entre los casos. En ese momento, sufrió una recaída por su condición cardíaca. Al despertar, se encontró acostado en su cama, pero de inmediato se percató de que algo no estaba bien. Por lo visto, se hallaba dentro del embrujo de la mujer de negro. Ella le aseguró que estaba muy cerca de su cometido y desapareció. Luego, junto a Ed, volvió a materializarse el mismo hombre de la funeraria. Él sabía que debía exorcizarlo y utilizando todas sus fuerzas, intentó sacar al espíritu maligno de su casa. No fue hasta que una mano lo detuvo cuando se dio cuenta de que delante suyo se encontraba Lorraine y él sujetaba un cuchillo con el cual intentaba acabarla. Al darse cuenta, Ed buscó por toda la casa hasta que se fijó en un florero con flores muertas. Según Drew, alguien las había traído mientras los Warren no se encontraban en el lugar. Al buscar en su interior, la pareja descubrió un tótem creado exclusivamente para ellos. Para combatir a la mujer, el grupo se dividió. Ed y Drew buscarían en los archivos que les había dado el sargento alguna pista que vinculara los casos. Debbie estaría al lado de Arnie y junto al padre de la prisión combatirían el mal. Mientras tanto, Lorraine buscaría la ayuda de Krasner para traducir las partes en arameo del libro. En la investigación de Ed, se dieron cuenta de que Jessica llevó el tótem desde su universidad hasta su casa, lo cual significaba que viajó medio país con él. Uniendo eso con la visión de Lorraine, donde escuchó un tren, se dio cuenta de que la mujer de negro estaba cerca de un lugar que ya conocía, la casa de Kastner. En ese preciso momento, Lorraine se hallaba delante de la puerta del antiguo padre. Kastner le aseguró que el pasaje hablaba de 3 víctimas para completar el ritual: el niño, el amante y el siervo de Dios. Los 3 encarnaban la obra del Señor. Lorraine entendió que Ed era uno más de los sacrificios del ritual. Ante ello, Kastner le pidió que lo acompañara al sótano, donde según él, le mostraría algo que podía ayudarla. Al darse cuenta de que debía descender a ese lugar, ella pareció asustada, pero comprendió que era la única manera de salvar a Ed. Kastner le entregó un álbum de fotos donde aparecía una pequeña llamada Ilsa. Con la idea de que la iglesia no se enterara, él crió a su hija en secreto en ese lugar. Poco a poco, Ilsa se fue interesando por los saberes ocultos que su padre estudiaba. Aunque él siempre supo que era su hija la culpable de aquella maldición, no quiso decirlo. Incapaz de aceptar que ella hiciera algo así, ahora sabía la verdad. Ilsa se encontraba en los túneles debajo de esa casa. Era allí donde se ubicaba el altar. Mientras revelaba esa información, en el piso de arriba comenzaron a escucharse pisadas. Antes de que ella llegara, Kastner le mostró a Lorraine la entrada de los túneles. Al poco, Ilsa se presentó ante él. Ella sabía que su padre la había traicionado y no esperó un instante antes de abrir la garganta con un cuchillo. Mientras tanto, Lorraine llegó al altar, donde intentó mover la pesada mesa de piedra, pero fue incapaz de conseguirlo. Al lugar también llegó Ed, quien rompió una de las cerraduras que comunicaban con el subsuelo y se introdujo en busca de su esposa. Mientras tanto, Ilsa llegó hasta Lorraine y después de atormentarla con visiones terroríficas, ella logró escapar e incluso fue capaz de golpearla en la cabeza con una roca. En ese instante, Ilsa
Ilsa se dio cuenta de que Ed aparecía cargando un enorme mazo. La mujer logró ocultarse en las tinieblas y cuando él pasó a su lado, se le acercó para tirarle un puñado de polvo que le ayudó a manipularlo. A partir de allí, Ed se convirtió en su títere, mientras Ilsa preparaba todo para completar el ritual. En sus manos tenía la vida de Arnie y la de Ed. El joven se retorcía de dolor, mientras Ed se movía a través de los oscuros túneles en busca de Lorraine. Ella era incapaz de hacerlo entrar en razón. Lo único que él quería era acabar con su esposa, aunque sabía que estaba mal. Arnie, por su parte, se retorcía presa del maleficio. La fuerza del mal era tan poderosa que logró que el joven levitara en medio de la habitación de la prisión. Cuando estuvo a punto de quitar la vida utilizando un trozo de vidrio, Debbie intervino y lo impidió. Lorraine también intervino con su esposo. Ella sabía que dentro de él vivía un hombre amable que sobre todas las cosas la amaba más que nadie en el mundo. Los recuerdos de su relación, la forma en que se conocieron, su primer beso, hicieron que Ed volviera en sí. Utilizando el mismo mazo con el que intentaba hacerle daño a Lorraine, rompió el altar de Ilsa, rompiendo así de una vez por todas la maldición. Incapaz de aceptar que todo había terminado, Ilsa blandió su cuchillo delante de la pareja, pero Lorraine sabía lo que vendría a continuación. El demonio que ella había invocado aún precisaba de un alma. Ilsa debía pagar por no cumplir con su parte del trato, y el precio sería su propia existencia. De esa manera apareció un demonio desde el fondo del lugar para arrastrarla hasta el infierno. Con todo solucionado, Ed guardó en su casa el cáliz que Ilsa utilizaba para hacer sus encantamientos. Arnie, mientras tanto, fue juzgado por el crimen que había cometido. El 24 de noviembre de 1981, fue acusado del delito de homicidio culposo, por el cual tuvo que pagar una condena de 5 años. Tras salir de prisión, contrajo matrimonio con Debbie y actualmente continúan unidos. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.